Dios está, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces hay mucha actividad en la iglesia, hermano. Que a lo mejor usted nada más es de martes y domingo, ¿verdad? O nada más de domingo, o nada más de martes, pero no se involucra en todas las actividades de la iglesia. Pero prácticamente tenemos actividades casi todos los días, hermano. Si no es que todos los días. Y entonces es Dios preparando a su iglesia, ¿verdad? Para lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el día de ayer, pues, tuvimos la oportunidad de ir a un curso taller acerca de cómo predicar, ¿verdad? De enseñar la palabra de Dios. Y yo quiero compartirles un poquito acerca de lo que vimos ayer, ¿verdad? Para que los que no fueron, ¿verdad? No se queden fuera de la jugada, sino que también estén en el mismo sentir. Y también, por supuesto, darlo a toda la iglesia, porque pues, ayer lo tomamos algunos, pero es bueno que todos estén en el mismo canal. ¿Amén? Amén. Ya está ahí arriba la palabra, hermanos. Amén. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Que prediques la palabra. Dile que está a tu lado, que prediques la palabra de Dios. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque para eso nos llamaste, para eso nos salvaste, para predicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender el camino correcto, Señor. Apartarnos de los malos caminos y caminar en esa senda de los justos. Y si tú nos has llamado y todavía estamos aquí con vida, es porque es necesario que prediquemos tu palabra, Señor. Con esta pasión en nuestros corazones, con esta compasión, por compartir la verdad, Señor. Hoy más que nunca el mundo necesita conocer la verdad. Y la verdad se encuentra en tu palabra. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que prediques la palabra, hermano. ¿De quién es la responsabilidad de predicar la palabra, hermano? ¿De quién es la responsabilidad? De todos. Diga conmigo, de todos. ¿Verdad? No nada más es del pastor, sino es una responsabilidad de todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos en Jesucristo es su Salvador? Entonces es su responsabilidad predicar la palabra de Dios. Hemos aprendido que las ovejas son las que reproducen ¿qué? Ovejas, ¿verdad? Los pastores no reproducen ovejas, ¿verdad? Porque todo se reproduce según su ¿qué, hermano? Su género. Entonces, ¿quiénes son los que reproducen a las ovejas? Las ovejas. Entonces usted se tiene que reproducir, ¿verdad? Como oveja, ganando más ovejas, trayendo más ovejas a los pies de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso el tema de hoy es que prediques la palabra. Dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 1 y 2, dice, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Y le está dando instrucciones, ¿verdad? Él era un joven que estaba empezando en la iglesia y Pablo, que era un apóstol, ¿verdad? Un hermano más experimentado, le está dando las instrucciones a Timoteo, ¿verdad? ¿Y para qué fueron escritas esas indicaciones que Pablo le dio a Timoteo? Diga conmigo, para nuestra enseñanza. ¿Verdad? Y hoy nos quiere hablar directamente a nosotros, casa de Dios, el Espíritu Santo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate, le dice, ¿te qué? Te encarezco. O sea que es con un sentido de urgencia y que es algo importante y que es algo poderoso lo que nos han encomendado, hermano. No es cualquier cosa, ¿verdad? Nos han encomendado que la palabra de Dios. Pues te encarezco. Que tomes tu responsabilidad, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos encarece? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces eso es lo que nos está encargando el Señor de una manera encarecida. O sea, que le des la importancia de vida al hecho de que tú ya conoces la palabra, ¿verdad? Y que la tienes que predicar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque yo no sé, ¿verdad? Si la estás predicando o no la estás predicando, porque vienes, escuchas, ¿verdad? Y
No sé si lo estés predicando, pero el Señor dice hoy, te encarezco. Fíjate, te encarezco delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. O sea que es algo importante. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces vamos a ver a qué se está refiriendo cuando dice que instes a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra, instar, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar quiere decir insistir en una petición o súplica. ¿Qué tienes que hacer con la palabra de Dios, hermano? Sí. Predicarla, pero ¿qué? Insistir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero a veces ni siquiera estamos predicando una vez. Pero el Señor nos está diciendo, te encarezco. Porque los días son malos, porque los tiempos son peligrosos. Entonces, más que nunca necesitamos predicar la palabra de Dios. Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que insistas. Porque quizás le predicaste a alguien, ¿verdad? Y como no te hizo caso, ya lo dejaste en el olvido. Pero ¿qué te dice la palabra? Insiste. Insiste. Insiste a tiempo, fuera de tiempo. Y luego dice redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Proviene del vocablo latino redarguere y se emplea como referencia a la acción de ¿qué, hermano? De transformar un argumento contra aquel que lo presenta, ¿verdad? Cuando tú vas a compartir, si o no, la gente te sale con sus argumentos, ¿verdad? Y te quiere rebatir. Entonces redarguir quiere decir que tú transformes tu argumento de este hermano o de esta persona que no conoce a Dios con la palabra de Dios. Por eso es importante, y lo que fuimos a hacer ayer es aprender más de la palabra de Dios, hermano. Porque el Señor nos está, ¿verdad? Dice, nos está mandando a predicar la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿qué vas a predicar, hermano? ¿Qué vas a predicar? Entonces es necesario que conozcas la palabra de Dios para que puedas redarguir a aquellos que se contradicen, aquellos que tienen una idea ilógica o no clara del Evangelio, ¿verdad? Tú a través de redarguirlo, ¿verdad? Le vas a dar argumentos sólidos, argumentos verdaderos para que ellos puedan, ¿verdad?, acceder a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no se está refiriendo aquí a los que no conocen de Dios, se está refiriendo a aquellos cristianos, ¿verdad?, que a lo mejor andan perdidos, que a lo mejor no se congregan, o que andan en desobediencia. Entonces lo tienes que instar, le tienes que insistir, le tienes que decir, le tienes que redarguir con argumentos, con la palabra de Dios. Y número 3 dice, reprende. ¿Qué tienes que hacer con ese hermano, verdad? Que no entiende, que no obedece, que no... ¿Qué tienes que hacer? Reprende. La palabra reprender viene del latín reprendere y significa ¿qué? Corregir, llamar la atención, desaprobando un hecho. Pero ayer aprendíamos en la exposición, ¿verdad?, que hoy ya se ha relajado el Evangelio. No le digas nada, no le hables de pecado, no le hables de arrepentimiento, no, ya con que se congregue y con que diezme ya está bien. Y el Señor está mandando, ¿verdad?, a que reprendas. Y te está mandando con su autoridad. ¿Y qué es reprender? La palabra reprender viene del latín reprendere y significa ¿qué? Corregir. ¿A quién vamos a corregir, hermano? A los hermanos que andan chuecos, que andan mal. Llamarle la atención, desaprobando un hecho que no está conforme a la palabra de Dios. Para que podamos tener una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que crece. Amén. ¿Verdad? No queremos una iglesia de 5,000, a lo mejor, ¿verdad?, de 100, pero que esos 100 estén bien afirmados en la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También dice que debemos de exhortar. Normalmente se emplea para mencionar el don de convencer o animar a los otros a través de las palabras. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos hermanos? Tenemos que convencerlos y tenemos que animarlos. Y voltea a su alrededor y vea cuántos hermanos no están aquí porque necesitan que los reprendan, necesitan que los exhorten. Ahora eso se oye como algo malo. No es malo, ¿ya viste lo que significa? ¿Qué significa reprender? Corregir. Desaprobar los hechos que están haciendo equivocadamente. Exhortar, que significa convencer o animar.
Y por último, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a instar, a redarguir, a reprender y a exhortar? Con doctrina. No vayas tú a querer reprenderlo y no conoces la doctrina, no conoces la palabra de Dios, no conoces la enseñanza de Dios. ¿A quién vas a reprender, hermano? Con doctrina es un término que proviene del latín. Doctrina es el conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. ¿Y cuál es el conjunto de enseñanzas? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a doctrinar? Con la palabra de Dios. Pero si la gente no conoce la palabra de Dios, pues está doctrinando con lo que sabe, con lo que dijeron, con lo que le enseñaron, con lo que vio en internet. Y por eso dice el apóstol Pablo, te encarezco, porque es algo serio, hermano. De ayer escuchando, ¿verdad?, las enseñanzas, ¿verdad?, yo reflexionaba de ver, ¿por qué los hermanos no se afirman? ¿Por qué no se congregan, hermano? Número uno, porque no tienen un conocimiento claro de la verdad, de la palabra de Dios. Y por eso no se afirman, porque les da igual venir o no venir, o estar en una situación o en otra. Y dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Pues si tú no conoces la palabra de Dios, pues ya sabes lo que te espera. Avanzamos. La palabra de Dios debe predicarse siempre, hermano. ¿Cuándo debe predicarse la palabra de Dios, hermanos? Siempre. Es decir, un día sí y otro día ¿qué? También, hermano. Ahora pregúntate a ti mismo ahí donde estás en tu lugar. ¿Estás predicando la palabra de Dios, hermano? Porque ahorita decimos un terreno, 250,000, 680,000. Híjole, no. Necesitamos multiplicarnos, hermano. ¿Y cómo nos vamos a multiplicar? A través de predicar la palabra de Dios. Amén. Y hacer lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hazlo con sana doctrina, para que esas personas que vengan ya no se vayan. Al contrario, se afirmen y crezcan en la fe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra debe predicarse siempre. Esto es a toda edad, en todo tiempo y circunstancia, antes de cometer el error, durante el error y aún después del error. Siempre debemos de predicar ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Nunca será tarde, porque en ella hay sabiduría con propósito de arrepentimiento y de salvación. ¿Por qué debemos de predicar la palabra, hermano? Porque en ella hay sabiduría, porque en ella hay un propósito y porque ella nos va a guiar al arrepentimiento y a la salvación. Amén. Es la palabra la que te va a incomodar, la que te va a confrontar y la que te va a llevar al arrepentimiento y a la salvación. ¿A quién va a llevar a la salvación? Al niño por niño, al viejo por viejo, al hombre por hombre y a la mujer por mujer. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Predicar la palabra. Insta, insiste, reprende, redarguye, exhorta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con sana doctrina. Y por eso estamos dando los discipulados, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, hacemos el esfuerzo de traerles material para que usted aprenda, para que usted crezca. Y por eso vamos a tomar cursos, ¿verdad? Porque si hay otro curso, sí nos aventamos quizá cuántas horas ahí, pero aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para transmitírselas a ustedes, hermanos. Porque una persona que está bien instruida, bien discipulada, hermano, no se va a ir de la iglesia, no se va a mover. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. El maligno sabe precisamente dónde minarte, hermano. El enemigo te conoce a la perfección y sabe dónde va a causar estragos en tu vida. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de torcer la mente y el corazón de los simples. ¿De quién va a retorcer la mente y el corazón, hermano? De los simples. ¿Y quiénes son los simples? Aquellos que no entienden la palabra de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios. Veíamos ese pasaje donde dice que el avisado ve venir el mal, ¿y qué hace, hermano? Y se esconde porque conoce la palabra de Dios. Pero el simple ve venir el mal, ¿y qué pasa? Lo recibe.
Entonces el enemigo va a trabajar y va a torcer tu mente y tu corazón. Y eso es una gran verdad, hermano. Hoy en día el enemigo cómo trabaja en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde están las fortalezas. Estás en una fortaleza donde dices, estoy bien, ahí la llevo, ahí voy, sí. Pero cuando eres confrontado en la palabra de Dios te das cuenta que estás reprobado. Ayer leíamos acerca de los requisitos, ¿verdad? De alguien que enseña la palabra de Dios, es que sea aprobado. ¿Y qué es lo contrario de aprobado, hermanos? Está reprobado. Y fíjate qué hermoso es Dios, ¿verdad? Porque veíamos en el discipulado, ¿verdad? Las coronas que esperan a quién, a los que aprobaron o a los que reprobaron, hermano. ¿Cuántos de ustedes cuando iban a la escuela, yo me acuerdo, ¿verdad? En la primaria sobre todo, esperabas tu boleta y que dijera ahí atrás, que dijera ¿qué, hermano? Aprobado, ¿verdad? Y estabas, no, aunque tú sabías que habías aprobado el año, ¿verdad? Todavía había esa incertidumbre de que apareciera la palabra ¿qué, hermano? Reprobado. Pues lo mismo sucede, si tú no conoces la palabra de Dios, estás reprobado. Y ahí es donde trabaja el diablo, en tu mente y en tu corazón. ¿Y qué es el alma, hermano? Es el alma, donde está tu mente, tus emociones y tu voluntad. Si el enemigo logra ganarte, ¿verdad? En meterte pensamientos que no vienen de Dios, en tus emociones, y finalmente vence tu voluntad, porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios. El maligno sabe precisamente dónde minarte, con el objeto de torcer la mente y el corazón de los simples. Mengua la palabra, la saca de actualidad, la tergiversa, hasta la ridiculiza, con el objetivo claro de que los hombres, ¿qué, hermano? Mueran. Y cada vez va a ir esto en aumento, hermano. Porque el objetivo del nuevo orden mundial es desaparecer a la iglesia. Porque la iglesia es la única que le está dando oposición a todo ese movimiento, ¿verdad? Global de ideología de género, de el aborto, de los matrimonios igualitarios y de tantas cosas horribles. ¿Qué es lo que les toma para que ellos puedan tomar esa posición mundial, hermano? La iglesia. Y por eso quiere distorsionar, ¿verdad? Y por eso te manda tantos mensajes por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Para que tú andes en otro canal, menos en lo que tienes que estar. En la verdad, en la sana doctrina, hermano. Amén. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, estás ignorante. ¿A quiénes son los que engañan ahí en el internet, hermano? De acuerdo a lo que acabamos de decir. A los simples. Él sabe, el enemigo, que en la palabra está la sabiduría y el camino a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Por eso usará diversas estrategias perversas como el desgano, la apatía, la pereza, el desánimo, para escudriñar esas virtudes encubiertas que nos permiten ver toda artimaña satánica. Estoy seguro que te pasa, ¿verdad? Que quieres leer la palabra de Dios y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Desgano, apatía, pereza, desánimo para escudriñar la escritura. ¿Qué te da, hermano? Flojera, te da sueño, te da desánimo. Pero ¿qué tal para agarrar tu Facebook, hermano? ¿Te da sueño? ¿Te da desgano? ¿Te da desánimo? Y es una manera de que el enemigo tergiversa la verdad. A través de su astucia. Y la astucia es desviar la verdad. Y tú te das cuenta, ¿verdad? Todo lo que hay en internet, la mayoría de lo que hay en internet, desvía. Tergiversa la verdad. ¿Y quiénes van a seguir ese camino? Los simples, los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el enemigo va a poner en ti desgano. Y fue algo muy confrontante porque ayer veíamos algunas de las cualidades
que debe tener un siervo de Dios, que debe tener un maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y que debe tener todo creyente, número uno, ¿verdad? Una vida de oración. Pero ahí también entra esto, el desgano, la apatía, la pereza, el desánimo para orar. Porque si no estás orando, pues entonces ¿qué estás haciendo? ¿De dónde va a venir la inspiración? ¿De dónde va a venir la comunión con Dios? ¿Verdad? Y ayer veíamos que existen 3 cielos: primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, hermano. Y en el primer cielo es la atmósfera, lo que vemos, no todo lo que ves es el primer cielo. Y en el segundo cielo es donde está la batalla espiritual, hermano, donde los demonios están peleando con los ángeles de Dios. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo ahí? Impidiendo que tus oraciones suban hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios. De por sí hay una batalla, pero si no oras, hermano, imagínate. ¿Se acuerdan de Daniel, verdad? Que oró y que hubo una batalla en el cielo y que Dios envió a su ángel, Miguel, para traerle la respuesta. ¿Y cuántos días oró? 21 días oró para que la respuesta fuera enviada. Y es hermosa la palabra de Dios porque dice: desde que dispusiste en tu corazón humillarte y empezar a orar, la orden fue dada en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues ¿qué estás esperando para orar? ¿Qué estás esperando para disponer tu corazón? Orar y leer la palabra, meditar en la palabra. Porque si no oras, si no meditas en la palabra, no me digas que estás predicando. Porque si no oras y no estás meditando en la palabra, entonces ¿qué le estarás predicando a la gente? Me jalo los cabellos, ¿no? ¿De qué le estás hablando? ¿De lo que estás viendo en internet, de lo que estás viendo en Facebook, de lo que estás viendo en YouTube? ¿A eso te llamó el Señor? Cosas totalmente tergiversadas, lo vamos a ver más adelante, avanzando. Dice: además el maligno usará hombres engañadores que con argumentos falaces medran, que sin medrar, le agregan ilegalmente a la palabra de Dios, hermano. Como dice el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Y por qué tenemos que hablar en Cristo? ¿Y por qué tenemos que hablar la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que hablar la verdad? Porque hay muchos, ¿verdad?, hombres engañadores que con argumentos falaces medran la palabra de Dios. Y una de las señales del fin del tiempo, hermano, en Mateo 24, es que engañarán, si fuere posible, aún a quién, hermano, a los escogidos. ¿Y por qué te va a poder engañar el maligno, hermano? ¿Por qué te va a poder engañar? Porque no conoces la palabra de Dios. Porque conoces doctrinas falaces, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Porque estás oyendo doctrinas, porque estás oyendo enseñanzas que están totalmente distorsionadas. Todo eso es una estrategia del diablo, una astucia del diablo, ¿verdad? Les pongo el Facebook, ¿verdad? Las redes sociales para tenerlos ahí a todos hipnotizados. Como dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Jesús. ¿Y cómo está toda la gente, hermano? ¿Cómo están? ¿Cómo están sus sentidos, hermano? Extraviados en las redes sociales. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Porque el enemigo es astuto. ¿Y qué dijimos que es astucia? Es desviar la verdad. O sea, te repite verdad por mentira. Y si tú no estás bien, ¿verdad?, enseñado en la palabra de Dios, lo más seguro es que te vas a desviar. Y hoy todo el mundo se está yendo tras la mentira, hermano, en lugar de seguir la verdad. Hoy tenemos este libro maravilloso aquí, mañana quién sabe si lo podamos tener, hermano. Y si tú no lo conoces, si no lo aprendes, ¿qué va a pasar? Avanzamos. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces, si la gente está cautiva, está en pecado, ¿por qué está en pecado, hermano? En lugar de ser libre, ¿por qué está cautiva la gente, hermano?
Porque no conoce la verdad. Porque la verdad, ¿qué nos da, hermano? Libertad. Y es algo que a lo mejor no meditamos, no pensamos, pero ¿a cuántos de ustedes les gusta estar preso, hermano? En prisiones de oscuridad. ¿Y qué es lo que te hace libre? La verdad. Versículo 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando el Señor? A los que habían creído en él. A ver, ¿cuántos aquí han creído en él? A ver, entonces tú has creído en él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿en qué debemos de permanecer, hermano? En su palabra, seremos verdaderamente ¿qué? Discípulos. Pero si tú no permaneces en su palabra, ¿verdad? Porque ni la obedeces, ni la haces, ni la conoces, ni la lees, no digas que eres un verdadero discípulo. Porque si existen verdaderos discípulos, entonces también existen ¿qué? Falsos discípulos. ¿Y cuáles son los falsos discípulos? Los que tergiversan la verdad. Pero un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque si tú permaneces en la palabra de Dios, dice el versículo 32, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer, ¿qué, hermano? Libre. Porque además, si yo no conozco la verdad y estoy desobedeciendo la verdad, pues estoy en pecado. ¿Y cuál es la consecuencia para el pecado? ¿Cuál es la consecuencia para el pecado? La muerte. Y el enemigo se ha encargado de distorsionar todo eso, ¿verdad? Que puedes andar en desobediencia pensando que no te va a pasar nada. Avanzamos. Josué capítulo 1, versículo 8, está hablando cuando ya terminó sus días Josué. Fíjese qué tremendo. Aquí fue cuando ya Moisés murió, iba a morir, ¿verdad? Y le pasó la unción a Josué. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Vas a entrar a tomar la tierra prometida. Y vas a entrar con todo este pueblo. Pero para que lo puedas hacer, para que yo esté contigo, ¿verdad? Y nunca me aparte de ti, le dio este consejo Moisés a Josué. Le dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ahora si te está yendo mal, ya ni preguntes por qué, hermano. Y si te está yendo bien, dice: gloria a Dios, porque estás haciendo lo que Moisés le dijo a Josué. ¿Y quién se lo dijo a Moisés? Pues se lo dijo Dios. Y que le dijo: que nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cómo te va a salir todo? Bien, hermano. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Verdad? Medite en la palabra, guarde la palabra y haga la palabra de Dios. Y quizás usted se esté preguntando: pues yo no hago nada de eso y me va bien. Porque Dios es misericordioso. Pero veíamos en el discipulado que Cristo viene pronto, hermano. Y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que vamos a ser juzgados todos de acuerdo a qué, hermano. ¿De acuerdo a qué vamos a ser juzgados todos? A nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo, ¿verdad? Y Él nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos caminar en esa verdad, para que nosotros pudiéramos caminar en esa justicia. Y si yo no la obedecí, pues yo tengo mi consecuencia. Amén. Amén. Jueces capítulo 2, versículo 8, ya vemos que Josué, ¿verdad?, obedeció a Dios, ¿verdad?, guardó la palabra, la meditó, entró en la tierra, conquistó los reinos, ¿verdad?, repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Pero fíjese lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 8, ¿verdad?, cuando ya Josué era ya grande, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, a ver ya conmigo, y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces estamos hablando del libro de los jueces, ¿verdad? Es cuando ya dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y entonces les fue como en feria a los israelitas. Porque llegaban los madianitas, ¿verdad? Y les robaban sus sembradíos, les robaban sus casas, los saqueaban. Vez tras vez, vez tras vez. ¿Por qué? Porque creció una generación que no conocía a Dios. Y si lo trasladamos a nuestros días, ¿verdad? Surgió una generación que no conocía la palabra de Dios. Que no conoce la palabra de Dios. Y cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces somos destruidos. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. No te conformes a este siglo, ya habíamos compartido, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es lo que va a renovar tu entendimiento, hermano? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a derribar esas fortalezas que el enemigo ha puesto en tu mente, en tu corazón? La palabra de Dios. Por eso una espada que va a penetrar hasta lo más profundo para darte libertad. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y eso es lo que está sucediendo, hermano. Hoy en día los jóvenes, ¿verdad? Aún cristianos, muchos apoyan el aborto. Muchos apoyan el feminismo. Muchos se van con la globalización. ¿Por qué? Porque sus papás no les han enseñado la verdad. Entonces, que una persona que no conoce a Dios, que es incrédula en todos esos rollos, bueno, es justificable porque no conoce la verdad. Pero un hijo de Dios que conoce la verdad y que anda apoyando todos esos movimientos por el amor de Dios. Porque no ha sido enseñado en la verdad. Y por eso hoy en día hay un reciclaje de ovejas, ¿verdad? Que van a una iglesia, van a otra, vienen a otra y se van a otra porque no son enseñados en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, por no conocer a Dios, vinieron muchos problemas. Lea Jueces, todo el libro de los jueces, ¿verdad? Se la pasaron ahí padeciendo, perseguidos, saqueados por el enemigo, hasta que Dios levantaba un juez. Y después del libro de Jueces viene el libro de los reyes, ¿verdad? Porque Dios les mandaba un juez que los salvaba y volvían a lo mismo porque no conocían la palabra de Dios, y volvían a lo mismo porque no enseñaban la palabra de Dios, y volvían a lo mismo. Hasta que el mismo pueblo dijo, Samuel fue el último juez. Y le dijeron a Samuel, mejor ponnos un rey como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Imagínate nada más. ¿A dónde te lleva la ignorancia? Cuando Dios era el que los gobernaba y ellos dijeron, no, queremos un rey. Y es lo mismo hoy, hermano. Hay gente que prefiere, ¿verdad?, que lo gobiernen otras cosas que lo gobierne el Dios Todopoderoso. Entonces llega Samuel con Dios, ¿verdad?, triste. ¡Ay, quiero un rey! Y dice, ¿y para qué estás llorando? Si no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces imagínate que cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿a quién estamos desechando, hermano? ¿Verdad? Entonces yo voy a llorar amargamente, ay, allá con mi esposa en la casa, con mis hijos, ay, esta congregación no me escucha, no me hace caso, por más que les predico. ¿Qué me van a decir? ¿Y tú para qué lloras? Si no te han desechado a ti, han desechado al Dios de los ejércitos. Y se aferraron, no, queremos rey, y terminaron poniéndole su rey. Y lea la historia de los reyes, cómo les fue como en feria, hermano. Porque en qué cabeza cabe que si te gobierna Dios, quieras que te pongan un rey de gobernar. Pero porque esa generación que no conocía a Dios. Diga conmigo, y hoy es lo mismo.
Así es que, amados hermanos, en el amor de Cristo, ¿verdad? A partir de hoy, ¿verdad? No le voy a decir que cierre su Facebook, su redes, no la cierre, pero ya, por favor, lea la Biblia. Porque la verdad lo va a hacer libre. Y cuando usted conozca la verdad, dice, híjole, tanta porquería que veía yo, ¿para qué? Si aquí está la verdad. Porque quieres ser sabio, quieres que Dios te use, pues lee la palabra de Dios, hermano. Porque el enemigo ha usado esa estrategia, desviar a la gente de la palabra de Dios, desviar a la gente de la verdad. Yo no me congrego, ¿verdad? Lo sigo por Facebook. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? No te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, y menos cuando vemos que ya el día del Señor se acerca. No te dejes de congregar. Pero el enemigo pone un sinnúmero de situaciones para que tú no te congregues. Y eso es por citar un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, hermano. Entonces, tenemos que estar atentos a esta palabra, hermano. La palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Dios ha tenido mucho cuidado, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis por esta palabra, de cuidarla, de preservarla hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que no seamos ignorantes, para que el enemigo no nos gane ventaja, y para que conozcas la verdad y esa verdad te haga libre. Y Dios le dijo a Moisés ahí en Números capítulo 6, ¿verdad? Y esta palabra, estos mandamientos que te doy, ¿verdad? Se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando salgas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, le enseñarás la palabra de Dios. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuántos de los hijos, verdad, de aquí andan perdidos, andan extraviados? No le digo de allá afuera, los del mundo están perdidos, pero de aquí adentro. Es una tristeza. Todos tenemos sobrinos, ¿verdad que sí? Tenemos sobrinos, familiares, jovencitos que andan perdidos, que andan en tantas cosas horribles. ¿Y sabes por qué? Por no conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor en esta mañana, en esta tarde, ya nos insta a que prediques la palabra. Pero antes de que prediques la palabra, tienes que aprender la palabra, tienes que conocer la verdad. Porque de veras luego hay un deseo sincero de compartir la palabra, pero estás compartiendo cada cosa. Porque eso te enseñaron, porque eso aprendiste, porque eso viste en las redes sociales. Y no es bien delicado. Ya, si Dios nos confió esta palabra, hermano, es algo delicado. Primeramente se la confió al pueblo de Israel, fíjate. Porque aquí está la salvación, aquí está la vida eterna. Entonces es una gran responsabilidad que tú le enseñes a la gente que la verdad los hará libres. Ahora, amados hermanos, Dios, el enemigo ha hecho muchos estragos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y ya no podemos hacer nada hasta ahí, pero a partir de aquí, hermano, ¿qué vas a empezar a hacer? A enseñarle la verdad. Y gloria a Dios que tenemos ahí a los niños que les están enseñando. ¿Qué les están enseñando, hermano? La verdad. Pero ¿sabes qué aprendimos ayer, hermano? Escúchame, hermano, hermana, que tienen niños. Gloria a Dios que aquí les enseñan, pero no es responsabilidad de la escuela dominical, es escuela de su papá y de su mamá, es responsabilidad de su papá y de su mamá. Porque mucha gente lo manda aquí para que le enseñe. No, enséñale tú.
¿Y qué le vas a enseñar si tú no conoces la palabra? Y el día de mañana que se desvíen, ¿a quién le vas a echar la culpa a la escuela dominical? Es una gran responsabilidad. Y el día de ayer, ¿verdad? Estábamos allá, en el curso taller, y yo estaba, me tocó a mí dar una clase, y estaba nervioso, hermano, fíjate. No éramos muchos, éramos como 20, yo creo. Estaba yo nervioso, ¿no? De predicar la palabra, de enseñar la palabra. Y otro de los expositores, mi primo hermano, David Pérez Montejano, que ahora también ya es pastor y que está enseñando la palabra y que se esfuerza, ¿verdad?, por conocer la palabra. Entonces cuando lo veía yo decía yo, gloria a Dios por la vida de nuestras madres que nos llevaron a la iglesia de niños, hermano. Mi primo se lastimó una rodilla y lo atropellaron, un coche lo atropelló y le lastimó la rodilla. Ahora usa una prótesis y ahora lo van a operar. Pero no se raja, está predicando y al final, ¿verdad? Ya se fueron todos y nos quedamos unos cuantos a recoger las mesas y las sillas y subirlas a un piso de arriba. Y veo, y si cada vez que camino me duele. Pero ¿sabes qué, hermano? Antes él y yo andábamos perdidos, andábamos en el mundo. Gracias a esas mamás que nos llevaban, hermano, a la escuelita dominical. Pero hoy tú tienes que aprender que eso es bueno, pero no es suficiente. Tú le tienes que enseñar a tus hijos. Y si no lo estás haciendo, hermano, vas a tener consecuencias. Hoy estoy llegando al punto del principio, ¿no? De ahorita, ¿verdad? De instarlos, de redarguirlos, de reprenderlos, de exhortarlos con sana doctrina. Porque Dios, ¿a quién le va a pedir cuentas de sus hijos, hermano? ¿A quién le va a pedir cuentas? ¿Al pastor? ¿A los maestros? Va a pedir cuentas a usted. Pero a mí me va a pedir cuentas de no haberlo redarguido, de no haberlo exhortado por la verdad. Porque los pastores somos los atalayas, ¿verdad? Que ven venir el mal y ¿qué tienen que hacer? Anunciarlo. Y si el pueblo, ¿verdad? Viniera el enemigo y el atalaya no hace su función de dar la alarma y viene el enemigo y mata, ¿verdad? Y derrama sangre, ¿a quién va a reclamar esa sangre derramada? Al atalaya, por no haber dado ¿qué? La voz de ¿qué? De alerta. Pero si el atalaya da la voz de alerta y el pueblo no se apercibe, ¿a quién le va a demandar la sangre? Al pueblo. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Insistir una y otra vez. Nos debemos de cansar. Hay veces, ¿verdad, hermanos, que dicen, no, ya este hermano ya de plano ya, pero Dios te dice, insiste, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? Con sana doctrina. Claro, muchos hermanos hasta ya te ven y hasta se quieren esconder, porque si vas y los reprendes con tus teorías, con lo que estás aprendiendo, quién sabe de dónde, y dices, este pastor no sabe ni de qué me habla. Pero si tú le vas y le reprendes con la verdad, la misma verdad se encarga de hacerlo libre. Y no te puedes esconder ni te puedes hacer a ningún lado, porque la palabra es viva y eficaz. Y dice uno de los profetas que es como un martillo. Pa, 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 pa. ¿Sí has visto cómo bajan las grandes rocas de las canteras? ¿Sí has visto, hermano? El otro día estaba viendo una inmensa roca y estaba ahí una persona. Fíjate, le meten unos como varillas, ¿no? Unas varillas largas, como si fueran cinceles, pero largos. Pa, pa, pa. Luego, pa, 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 pa. Van entrando, luego le pegan. Hasta que finalmente se quiebra la roca y esa es la palabra de Dios.
Pero el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo en esta tarde: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate, es algo tremendo. O sea, te mando, te encarezco con urgencia delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios. Cuando lleguemos al cielo va a haber muchos, ¿verdad?, que van a estar ahí y decir: gloria a Dios porque me predicó la palabra de Dios, me predicó la doctrina sana. Amén. Y quizás también va a haber otros que van a ser condenados y van a ir al infierno y no me predicó la palabra de Dios. Esto es algo serio, hermano. Estamos creciendo, pero no queremos crecer en volumen, sino queremos crecer en el conocimiento de la verdad. Porque la verdad es la que te hace libre del pecado, de las artimañas de Satanás, hermano. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y mientras cierra sus ojos, medite ahí la palabra en su corazón. No se enoje con el pastor. Solamente piense y use el libro de albedrío que Dios le ha dado, el sentido común, y piense: ay, qué fuerte palabra, me está regañando el pastor. ¿Se está dirigiendo a mí? ¿Está hablando de mí? Y en su sentido común dice: ¿a poco el pastor me odia? ¿A poco el pastor no me quiere? ¿A poco el pastor quiere lo peor para mí? Razone conforme a la palabra de Dios, hermano. Y no deje que el diablo le meta ahí ideas, fortalezas, argumentos, ¿verdad?, que le está diciendo ahí: no, está hablando de mí. ¿Verdad? Quizás no diga: está hablando de que está junto a mí. Ay, cómo le llovió el hermano que está junto a mí. Si Dios no lo juzga, hermano, yo no soy para juzgar. Pero mi responsabilidad es hablarle la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. Cierre sus ojitos y ore al Señor. Ore al Señor. Aprenda a estar en la presencia de Dios. Y usted mismo reconozca, analice su vida y vea si esto es real, lo que estamos hablando, o está fuera de contexto. ¿Estoy predicando la palabra de Dios? ¿Estoy insistiendo, instando, redarguyendo, exhortando, reprendiendo con sana doctrina? Lo que estoy compartiendo es la palabra de Dios. Estoy instruyendo a mis hijos en los caminos de Dios. Estoy siendo testimonio. Porque otra de las cosas que veíamos, ¿verdad?, el maestro enseña más que con su palabra, con sus hechos, con su testimonio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, porque son las instrucciones que tú has dejado para que nosotros las sigamos al pie de la letra. Y tú estás hablando de que es necesario que prediquemos la palabra, que instemos a la gente, a los hermanos, a tiempo y aún fuera de tiempo, que los redarguyamos, Señor, que los podamos corregir, que los podamos instruir, para que todos podamos llegar juntos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Queremos conocerte, Señor. Y si queremos realmente conocerte, Señor, lo
podemos hacer a través de tu palabra. Porque tu palabra es la que habla de ti. Te pedimos que nos perdones en esta hora. Porque es verdadera tu palabra cuando dice que así será tu palabra, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y cumplirá el propósito para el cual tú la estás enviando, Señor. Y la palabra que estás enviando hoy concretamente es que prediquemos la palabra. Pero primero que conozcamos la verdad, y esa verdad nos da libertad para poder llevar las buenas nuevas de Jesús. Te bendecimos en esta hora, Señor. ¿Por qué no le abres tu corazón al Señor ahí y le dices cuál es tu condición? Dios no se equivoca, hermanos. Yo sí me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. ¿Qué estamos haciendo? Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión hoy. De predicar la palabra, de orar, de tener comunión con Dios, de escudriñar las Escrituras, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Que el enemigo no nos engañe con sus astucias, con sus artimañas, con sus fábulas. Que no nos lleve a pensar que la Biblia ya es un libro antiguo, que fue para las generaciones pasadas, pero que ya no está vigente hoy. Eso es una falacia, eso es una mentira, porque escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Es tu misma palabra, Señor, la que nos va a juzgar. Te bendecimos en esta hora. Gracias por tu misericordia. Por tu compasión, por tu fidelidad, por tu gracia. Que nos anuncia y nos alerta lo que viene por delante, Señor. La gente necesita conocer la verdad. Y la verdad solamente la encontramos en ti, en tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.